El día de hoy nos toca entonces el pasaje de Hechos 4 y vamos a estar viendo los versículos del 1 hasta el 12. Por eso quería invitarlos a que podamos leer este pasaje de manera alternativa. Comenzamos. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Amén. Bueno, vamos a orar juntos, ¿sí? Oremos. Señor Padre Celestial, gracias por este tiempo que nos permites, gracias porque tú nos das tu palabra en esta mañana para bendecirnos. El día de hoy, Señor, tú nos llevas a tu presencia, también nos conduces a reconocer que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos, convéncenos a través de esta palabra, háblanos a nuestro corazón. Te pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer el versículo clave del día de hoy. Es el versículo 12. Leamos a una voz. Ya, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. En un mundo tecnológico como el que vivimos, como en el que estamos hoy, casi todo se mueve de forma digital y a través de contraseñas. Para acceder a nuestra información personal necesitamos identificarnos de manera apropiada, colocando un usuario y una correcta clave de acceso. Nuestros dispositivos electrónicos funcionan con contraseñas, al igual que nuestros emails, nuestros perfiles en las redes sociales, los registros en distintas entidades, las cuentas bancarias y billeteras virtuales, nuestro ingreso al trabajo y estudios cuando lo hacemos en la modalidad virtual. Todo requiere registrarse e identificarse con una contraseña. Pero ¿cuándo empezaron los hombres a manejarse con claves? ¿Desde cuándo los hombres empezaron a usar contraseñas? No se sabe exactamente, pero lo que sí se sabe es que desde tiempos muy remotos las personas usaron palabras secretas, dibujos o sonidos para acreditar su identidad. Por ejemplo, en periodos de guerra, los antiguos griegos o romanos solían enviarse mensajes cifrados o se recurría al uso de contraseñas para identificarse como parte de un bando, ¿no? Para identificarte como parte de un bando, o para tener acceso a un lugar privado, o para reconocer espías enemigos. Mencionar el nombre correcto era entonces una cuestión de vida o muerte.
Un nombre legítimo validaba tu identidad. Un nombre legítimo brindaba un acceso seguro. Un nombre, por sobre todo legítimo, preservaba la vida. Un nombre. Hoy Pedro nos habla de un nombre que es mucho más poderoso que cualquier contraseña. Es un nombre único que valida nuestra identidad como hijos de Dios. Un nombre que nos permite el acceso al reino de los cielos. Un nombre que más que preservar nuestra vida terrenal, nos concede la salvación eterna. Y así como una contraseña es única, también ese nombre lo es. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Ese nombre es el nombre de Jesús, que no se escribe con un teclado, sino que es estampado sobre nuestro corazón. Que a través de la palabra de hoy, cada uno de nosotros encuentre una firme identidad, acceso y salvación en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Como vimos en las últimas semanas, la sanación de un cojo por intervención de los apóstoles atrajo la atención de varias personas. Esto hizo que Pedro pronunciase en el templo un nuevo discurso. En sus palabras, él manifestó que aquel hombre había sido sanado por la fe en Jesucristo resucitado. Por la fe en su nombre, el que estuvo enfermo había recibido completa sanidad. Asimismo, Pedro hizo un llamado a la conversión. Les dijo a sus oyentes: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. De esta forma, Pedro no buscaba condenar a quienes lo oían, sino conducirlos al perdón y a la salvación del Señor. Como consecuencia, su discurso produciría dos efectos inmediatos. Un efecto positivo, porque muchos creerían en Jesús y se unirían a la iglesia. Y un efecto negativo, ya que los apóstoles serían acechados por los líderes religiosos. El relato describe que mientras Pedro y Juan hablaban con la gente, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. La reunión de los apóstoles fue repentinamente interrumpida por las autoridades. Entre ellos estaban los sacerdotes, que eran los encargados del servicio, la enseñanza y los sacrificios en el templo. Asimismo se acercó el jefe de la guardia, que tenía a su cargo la supervisión de los oficios y la seguridad del templo. También vinieron los saduceos, que conformaban la aristocracia religiosa de la época y que tenían una ideología materialista, negando la resurrección de los muertos y todo tipo de expresión sobrenatural. Estos tres grupos, los sacerdotes, el jefe de la guardia, los saduceos, se vieron afectados por lo que había sucedido, por la acción de los apóstoles. Los sacerdotes estaban indignados de que otros agrupasen a las personas y les enseñasen en lugar de ellos. El jefe de la guardia venía a restablecer el orden alterado por aquel acontecimiento inesperado. Los saduceos veían peligrar su dominio por la predicación del poder de la resurrección de Jesús. En otras palabras, las autoridades religiosas vieron amenazada su hegemonía por las acciones de Pedro y Juan. Así que para impedir que ellos siguiesen hablando, los arrestaron y los metieron en la cárcel, hasta reunir al concilio al día siguiente. ¿Qué era el concilio? El concilio o Sanedrín era un tribunal religioso constituido por 70 miembros distinguidos que eran presididos por el sumo sacerdote. Lucas menciona a sus integrantes al afirmar que se reunieron los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote, Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. El concilio estaba integrado por los gobernantes,
que eran los altos funcionarios del templo, y los ancianos, que eran los representantes de las familias más influyentes de Judea. Estos dos grupos, junto con los sumos sacerdotes, pertenecían a los saduceos. Por otro lado, también participaban los escribas, que eran los intérpretes de la ley, que en su mayoría eran fariseos y no compartían la misma ideología que los saduceos. El sumo sacerdote por aquel tiempo era Caifás, el yerno de Anás, que había sido el anterior sumo sacerdote. Sin embargo, Lucas nos describe a Anás como el sumo sacerdote, porque quien ostentaba el poder real en ese momento era Anás en lugar de Caifás. Tal así era la corrupción religiosa que había por aquel entonces. Así que habiéndose reunido los miembros del concilio, llamaron a Pedro y a Juan a comparecer. Y entonces les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre, habéis hecho vosotros esto? Los líderes estaban claramente molestos por el atrevimiento de los apóstoles. Por eso quisieron saber cuáles eran sus credenciales o quién los había autorizado a hacer lo que hacían. ¿Con qué autoridad o potestad o en representación o en nombre de quién obraban? ¿Quién sos vos para hacer esto? De esta forma querían amedrentarlos e inducirlos a decir algo que los condenara. Si hacemos memoria, Jesús también se vio en una situación similar. La palabra nos dice que en una oportunidad, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Ante sus preguntas, Jesús no se dejó intimidar, sino que les hizo frente y les expuso su hipocresía. Ahora eran sus discípulos quienes eran cuestionados. Aún así, el Señor ya les había advertido esto. Les había dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Como discípulos de Jesús, también puede tocarnos pasar por la persecución. No estamos exentos de ella. Es una consecuencia inevitable cuando predicamos el nombre de Jesucristo. Puede que otros nos cuestionen por hacer el bien, por revelar la verdad, por procurar la salvación de quienes viven condenados y atrapados en el mundo, o por nuestra lucha por vivir en santidad. En contracorriente al mundo y contra la cultura de pecado. Pablo le advirtió a Timoteo que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Burlas, desprecios, malentendidos, murmuraciones, indiferencia, rechazo, maltratos, insultos, agravios, traiciones, desplantes. Esto también sufrió nuestro Señor Jesús, y hasta la muerte. Pero así como habrá quienes se opongan a nuestras palabras y a nuestro estilo de vida, también habrá quienes escuchen nuestro mensaje y se acerquen al Señor para salvación. A pesar de las acechanzas de los líderes religiosos, la predicación de Pedro también había ocasionado un efecto positivo, porque como nos dice Lucas, muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000, una cantidad superior a la que había creído por el primer discurso de Pedro, aún en medio de una circunstancia mucho más hostil. Por más que los apóstoles fueron arrestados y arrojados en la cárcel, por más que los líderes religiosos mostraron abiertamente su descontento y oposición contra los discípulos de Jesús.
La obra de Dios siempre triunfa. Dios no puede ser encarcelado. La expansión de su reino no puede ser detenida ni entorpecerse por la maldad de los hombres, ni por ningún tipo de acechanza. El Evangelio no puede ser confinado. Por eso, aún estando en prisión, a la espera de ser ejecutado, Pablo confesó: por causa del Evangelio soporto sufrimientos, incluso el estar encadenado como un criminal. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Como Pablo y tal como Pedro y Juan, tampoco nosotros debemos desmayar ni temblar ante las adversidades por vivir como discípulos de Jesús, por predicar su evangelio, por anunciar la salvación en su nombre. Por lo tanto, no abandonemos nuestra identidad, por más que haya quienes nos amenacen o persigan a causa de nuestra fe, porque el triunfo está asegurado para todo aquel que persevere hasta el fin. Jesús nos dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿No anhelás recibir también esa corona? Amén. Mientras estaba con sus discípulos, sabiendo que se enfrentarían a varias amenazas, Jesús les aseguró: cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder, o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Fue así que ante la pregunta del concilio sobre la potestad o el nombre en el que los apóstoles obraban, Pedro respondió con total autoridad. Lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Pedro se dirigió a los miembros del concilio con sumo respeto. Aún así, no dejó pasar por alto el hecho de que se los estaba interrogando por una buena acción. Se les indagaba por la sanidad de un hombre enfermo. Aún así, con toda audacia, Pedro proclamó que el cojo de nacimiento había sido sanado en el nombre de Jesucristo de Nazaret. No tembló ni vaciló al momento de afirmar lo que evidentemente les iba a causar un terrible disgusto a sus oyentes, porque ellos se rehusaban a aceptar la obra de Jesús. Sin embargo, Pedro no podía negar que había sido Cristo resucitado quien había librado a aquel hombre de su enfermedad. Por consiguiente, sumado a esta declaración, sumado al hecho de que él declaraba que Jesucristo de Nazaret lo había sanado, Pedro recalcó: ¿quién es ese Jesucristo de Nazaret? Primero les dijo Jesucristo de Nazaret, les dijo que Jesucristo de Nazaret era aquel al que ellos habían crucificado. Jesucristo de Nazaret era aquel al que ellos habían crucificado. Sin inhibirse ante quienes lo interrogaban, con todo valor, Pedro les hizo ver que ellos eran los responsables de enviar a Jesús a la cruz. Pero esta afirmación no representaba una formulación metafórica, sino una expresión absolutamente literal, porque había sido exactamente ese tribunal el que había enjuiciado y determinado la ejecución del Señor. Fueron ellos quienes interrogaron a Jesús y resolvieron darle muerte. Ellos fueron los que lo llevaron ante Pilato
para que lo condenara. Ellos fueron los que instigaron a la multitud a pedir su crucifixión. Fueron ellos. Por lo tanto, la respuesta de Pedro comprometía directamente a aquellos que lo estaban escuchando. Vosotros crucificasteis a Jesús de Nazaret. Y conforme a sus palabras, conforme a las palabras de Pedro, el cojo de nacimiento había sido sanado por aquel Jesucristo de Nazaret, que murió crucificado por decisión de ese concilio, por responsabilidad directa de aquellos que ahora acusaban a los apóstoles. Segundo, Pedro les dijo que Jesucristo de Nazaret era aquel al que Dios resucitó. A pesar de la sentencia del concilio y a pesar de que Jesús fue llevado a la cruz y murió, Pedro declaró con absoluta firmeza que Dios lo resucitó de entre los muertos. Los lazos de la muerte no pudieron retener a aquel que fue injustamente condenado. Al levantarlo del sepulcro, Dios impartió su justicia y dio testimonio de la injusticia de los hombres. Jesucristo había resucitado. Pedro afirmó esto, por más que su testimonio desagradara inmensamente a los saduceos presentes, que no creían en la resurrección de los muertos. Aún así, Pedro no podía ocultar la verdad, no podía dejar de decir lo que había visto y oído. Por lo tanto, Pedro no dudó en confirmar que el hombre enfermo había sido curado en el nombre de Jesucristo de Nazaret, aquel que poderosamente había resucitado. Tercero, Jesucristo de Nazaret era la piedra angular que ellos desecharon. En su propia cara, Pedro citó un salmo que condenaba a quienes lo juzgaban. Les dijo: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En realidad el Salmo dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Pero Pedro le dio más intensidad a sus palabras al identificar ineludiblemente a los miembros del concilio como los arquitectos o constructores que rechazaron la piedra principal. Les dijo: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores. Así que Pedro publicó ante aquellos a los que tildó de indoctos que Jesucristo de Nazaret, la piedra angular reprobada por ellos, era quien le había dado sanidad al cojo de nacimiento. Cuarto, Jesucristo de Nazaret era el Mesías Salvador. Como conclusión y clímax de su declaración, Pedro exclamó: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Leamos juntos esto. ¿Ya? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Con esta proclamación, Pedro dejó en claro cuál fue su intención al revelarle su error a los líderes religiosos. Él nunca quiso condenarlos, sino conducirlos a la verdad. Porque en ningún otro hay salvación. Solo en Jesús está la vida. En varios pasajes del Antiguo Testamento, Dios se reconoció como el verdadero y único Salvador. Dios se reveló como el verdadero y único Salvador. Él le dijo al pueblo de Israel: porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. También declaró: pero yo soy el Señor tu Dios. No conocerás a otro Dios fuera de mí, ni hay otro Salvador que no sea yo. Solo el Señor es nuestro Dios, y solo Dios puede ser nuestro Salvador. Por lo tanto, al afirmar que en ningún otro hay salvación, Pedro estaba reconociendo a Jesús como el Dios verdadero, el Dios hecho hombre, el Dios que habitó entre nosotros como el Verbo encarnado, el Dios que nos visitó para conducirnos a su eternidad cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, el Dios que se compadeció de nosotros y vino a abrirnos el acceso a la eternidad.
el Dios que no podía permanecer en muerte, sino que se levantó con poder para volverse así nuestro Salvador. Ese Jesucristo resucitado, el Mesías prometido, el Salvador del mundo, era quien le había dado al cojo de nacimiento completa sanidad. En el nombre de Jesús y solo en su nombre hay salvación. No hay otro nombre en que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo, en el mundo entero, en que podamos obtener la vida eterna. Porque solo Dios puede salvarnos. No hay otro nombre dado a los hombres, dado por Dios a los hombres, a todos los hombres, judíos o gentiles. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tanto te amó Dios, tanto te amó Dios, de tal manera te amó, que ha dado a su único Hijo Jesús, para que creyendo en Él, ya no permanezcas en muerte, sino que obtengas la vida eterna. Solo por creer en Él, solo por la fe en su nombre. Así que solo hay salvación por la fe en Jesucristo, quien vino a este mundo haciéndose un hombre como nosotros, que transitó por esta vida en completa humildad, que murió aun siendo inocente, cargando con nuestra culpabilidad, y quien resucitó y fue exaltado por el Padre Celestial. Como dijo Pablo, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Este Jesús regresará para buscar a su pueblo, y ante Él comparecerá toda la humanidad. Esta vez Jesús vendrá como juez y conducirá la gloria eterna a los que creyeron en Él. Pero habrá sentencia de muerte para los que permanecieron en incredulidad. Tanto te amó Dios, que ha dado a su único Hijo Jesús, para que recibas su salvación por creer en Él. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Por supuesto que a las autoridades religiosas no les cayó nada bien que alguien viniera a decirles que estaban equivocados, que se los tratase de asesinos e ignorantes por rechazar al Hijo de Dios, que se les dijese que Jesús era el Mesías prometido, el Dios encarnado, el único Salvador, que se les dijese que Él vino a salvar a todos los hombres y no solo a los judíos. Podemos imaginar el disgusto que habrá causado la declaración de Pedro en la mayoría de los líderes religiosos. Aún así, Pedro no podía mantenerse callado ante una verdad tan maravillosa. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre en que podamos ser salvos. No hay otro nombre en el que podamos recibir salvación ni obtener auxilio en nuestros tormentos. Es claro que al no haber otro nombre, no puede haber otro Dios u otra persona fuera del Señor ante el que nos inclinemos para clamar por salvación o por ayuda. No hay otro nombre. No hay otro nombre en que podamos ser salvos. Es claro. Siendo católico, yo crecí creyendo en Jesús como el Hijo de Dios. Pero no crecí creyendo que solo en Él hay salvación. No crecí creyendo que no hay otro nombre bajo el cielo en que pudiera ser salvo. Porque tenía otros dioses a los que llamaba santos, a los que pedía socorro en mi necesidad. Imágenes ante las que me inclinaba por veneración, sin aceptar que esto es idolatría. Pero sobre todo,
Sobre todo, crecí creyendo que yo era mi propio Dios, porque confiaba en que mis buenas acciones me darían acceso al reino de los cielos. Así que yo me consideraba el salvador de mi vida. Y por más que hoy esto hasta me resulte gracioso, era así. Claro que no podía reconocerlo por mí mismo. Fue a través de su Espíritu Santo que Dios me hizo ver mi error al conocer su palabra. Me hizo ver mi pecado. Me llevó a confesar que necesitaba otro Salvador, un verdadero Salvador. Dios me condujo a reconocer que Él ha dado a su Hijo Jesús para mi salvación, con tan solo creer en Él, porque de tal manera Dios me amó. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que puedas ser salvo. Nadie podrá rescatarte de tu estado de muerte. Nadie podrá darte auténtico y definitivo socorro. Solo Jesús. Solo Jesús. Solo en su nombre hay salvación. Solo si crees en Él y reconoces de todo tu corazón que no hay otro nombre, que Él murió y resucitó para darte perdón y salvación. Si crees en Jesús, recibirás la vida. Por lo tanto, como Pedro, quienes hemos conocido su salvación, no podemos estar callados ante una verdad tan maravillosa. A este glorioso Jesús debemos anunciar para que también otros encuentren salvación en su nombre. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Vamos a orar juntos. Señor Padre Celestial, hoy te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque en ese tiempo en el cual Pedro compareció ante el concilio, él hizo una manifestación que hoy nos identifica a nosotros como parte de tu pueblo. Hoy nosotros reconocemos que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en el nombre de Jesús sabemos que tenemos la salvación. Solo en su nombre hay vida eterna y hay solución, hay socorro verdadero, definitivo, perfecto. No en otro lugar, no en otra persona. No hay otro Dios fuera de ti. No hay otro Salvador fuera de ti. Señor, gracias por darnos tu palabra para que nosotros también podamos reconocer en dónde nos encontramos y hacia dónde debemos ir. Que seamos tus testigos, que podamos proclamar como Pedro que no hay salvación en otro nombre, solo en el nombre de Jesús. Y todo aquel que en este momento recibe esta palabra, todo aquel que reconoce delante de ti, tal vez por primera vez, que no había sabido que el único nombre era el de Jesús, pueda reconocer el nombre de Jesús para salvación eterna. Pueda creer en Él, pueda creer en Jesús para recibir también tu salvación. Muchas gracias, Señor, te damos por todo y pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.